Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. ¿Qué tal, amigos? Hoy voy a hablar un poco de un tema. Es un tema del mundillo del YouTube, un tema así, muy youtubero. Resulta que hay un tema ahora respecto a la veracidad de los trabajos científicos, y si son fraudes, si no son fraudes. Y como ustedes saben, este es un canal técnico y pretende también ser un poco científico, aunque de una ciencia un poco más crítica, no tan Wikipedia, sino más. Nosotros criticamos todo y resolvemos todo a nuestra manera y hacemos nuestras propias simulaciones y hacemos nuestras propias investigaciones y no nos dejamos influenciar, digamos, básicamente. Pero bueno, hay muchos canales en YouTube que propagan la supuesta ciencia. Y hay uno que se llama Mundo Desconocido, que me parece que por ese lado vino el asunto, y dice: gran parte de los trabajos científicos son un fraude. A ver, ¿cómo funciona la ciencia? La ciencia funciona así. Si vos descubrís algo y podés convencer a inversores, o podés convencer a revistas científicas, o podés convencer a alguien, eso te va a traer fama y te va a traer inversiones y vas a poder desarrollar algo, vas a poder tener un microscopio nuevo, vas a poder tener un acelerador de partículas, vas a poder tener lo que quizás necesites para llevar adelante tu investigación. Pero, ¿qué pasa? No hay tantos nuevos descubrimientos como cantidad de científicos. ¿Se entiende? Es decir, hay mucho más científicos que descubrimientos nuevos. Entonces, los científicos, o los que pretenden ser buenos científicos, o los que aparentan ser buenos científicos, fragúan, o sea, se vuelven fraudulentos, es decir, fraguan en forma fraudulenta, dicen haber descubierto cosas que no son verdaderas. Dicen haber estado en lugares o descubierto objetos fuera de lugar, o no sé, alegan haber curado cosas o enfermedades, o en fin, infinidad de argumentaciones que, para lo cual, digamos, previa a la comparación por pares, que es el método que usa la ciencia, es decir, cualquier cosa científica, o la mayoría, no, o sea, no podés simular en un laboratorio la explosión de una estrella, digamos, ¿no? Pero la mayoría de los experimentos científicos son duplicables y una persona en cualquier lugar del mundo puede, ni siquiera necesita ser una persona, en cualquier lugar del mundo se puede reproducir ese experimento y tendría que dar los mismos resultados, ¿sí? Lo puede hacer un robot, lo puede hacer un extraterrestre, lo puede hacer un delfín, lo puede hacer una persona, cualquiera. Bien, ¿qué pasa con esto? Pasa que antes de la revisión por pares se propagan muchos supuestos descubrimientos, o muchas. Bueno, ustedes verán en la revista científica que está lleno de cosas. A mí me vienen, por ejemplo, prometiendo que nuevos materiales de la tabla periódica, o sea, los que se van incorporando, van a permitir hacer microchips más pequeños y baterías más durables. Son las dos cosas básicas que prometen todos: hacer microchips más chicos y baterías más durables. Y las baterías no duran nada y los microchips siguen avanzando, pero por otras técnicas que no son las que prometen. Bien, este señor, que a veces es un poco del mundo desconocido, me refiero, ¿no? Es un poco cuestionado, porque no siempre, digamos, se seguía por normas éticas, o no siempre, digamos, él sugiere cosas que claramente son falsas: tierra hueca, tierra plana, extraterrestre, astronautas ancestrales y todo un montón de cosas que ya la ciencia sabe que son falsas. Pero bueno, este señor se dedica a eso. Tiene todo, usted es un mundillo, tiene 1,5 millones de suscriptores y que lo siguen fielmente, y bueno, está bien, él hace la suya y está fantástico. Bueno, ¿qué pasa? Al decir esto, tocó algunos nervios y algunas fibras en algunas personas relativas a la ciencia en YouTube. Por ejemplo, que es Quantum Fracture, que es un muchacho que es joven, es medio Wikipedia, pero también es inteligente y sabe un montonazo, y los videos que hace son de una excelente calidad y son impecables, son casi perfectos. Es un perfeccionista. Bueno, le saltó a la yugular, digamos, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Bien. A raíz de eso, otros, como por ejemplo el robot de Platón, medio por tangencialmente, sin nombrarlo directamente. ¿Por qué se desconfía tanto de la ciencia? O sea, se generó todo como una especie de corriente de pensamiento, o un tema nuevo, digamos, que pegó duro. Y bueno, y hay otros más locales, digamos, no solamente en Europa, sino acá también. ¿Por qué se desconfía de la ciencia? Respondiendo al robot de Platón, es Monitor Fantasma, también un muchacho que no se dedica tanto a la ciencia, sino más a la filosofía, a la sociología, a ese tipo de cosas. Y yo los veo a casi todos.
Cuando tengo tiempo, por supuesto, porque ustedes saben que yo hago muchas cosas. Así que, bien, voy a dar un poco mi opinión al respecto porque normalmente no me largo así al mundillo, al jet set, digamos, de estas cosas, pero como están hablando de la ciencia y lo hacen de una forma bastante seria, por decirlo de alguna forma, me voy a animar también a meterme un poco en el mundillo este. ¿Y qué tengo que decir? Bueno, tengo que decir lo siguiente. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es un esfuerzo del hombre, de hecho, de cualquier civilización inteligente, digamos, por descubrir los secretos de la naturaleza. ¿Mm? Bien, poco a poco se van descubriendo los secretos de la naturaleza. La inmensa mayoría de los secretos más obvios y evidentes ya están descubiertos. Ya está descubierta la ley de Newton, la gravitación universal, que la Tierra no es plana, que la Tierra no es hueca. Se ha descubierto que existen otras galaxias, que la velocidad de la luz, que la velocidad de la gravedad, que es lo más importante que se descubrió últimamente. Se ha descubierto, qué sé yo, tantas cosas. Bueno, la evolución de las especies, tan criticado también, y mal comprendido, porque la gente no le cabe en la cabeza que una teoría tan simple pueda explicar cosas tan complejas. Bueno, qué sé yo, se inventó el microchip, se inventó el rulemán, el rodamiento, se inventó... La ciencia, digamos, avanza y a tal grado que, digamos, puede lanzar una nave espacial que dentro de 10 o 20 años le pegue a una cosa tan pequeña como el planeta Plutón, que está a, no sé, millones de kilómetros de distancia. Y si podemos lograr eso y sacarle fotos y pasarle ahí rasante y sacarle fotos y ver y analizar y comparar y qué sé yo, quiere decir que la ciencia tan mal no lo está haciendo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? La ciencia es vista como algo sospechoso para aquellos que no entienden de ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia dice cosas muy raras, cosas que al neófito le parecen totalmente extrañas y absurdas. Por ejemplo, que los meteoritos puedan haber aniquilado a los dinosaurios. Parece muy loco, pero sin embargo, aparentemente todo indica que fue así. No sé, qué sé yo. La ciencia está llena de cosas que al neófito le parecen raras, le parecen extrañas, le parecen incomprensibles. No sé, cómo puede haber en un teléfono celular tanta inteligencia, tanta memoria, tiene que haber alguien ahí adentro metido, no puede ser que no, ¿entendés? Hay cosas que son incomprensibles y es muy difícil, lo digo siempre esto, es muy difícil siendo un ser humano. ¿Qué es un ser humano? Un ser humano es un ser biológico que fue creado por la evolución y tiene un cerebro muy grande, muy complejo, pero que a su vez también fue programado por la evolución. ¿Fue programado para hacer ciencia? No, fue programado para sobrevivir. Y digamos, en ese mundo repleto de malos entendidos que es la naturaleza, el cerebro no tiene que saber la verdad, tiene que saber lo necesario para sobrevivir. Aun cuando sea mentira. Por ejemplo, las religiones. Las religiones son totalmente falsas, totalmente mentiras, los dioses no existen. Sin embargo, el cerebro fue programado para creer en dioses porque esa era la mejor forma de sobrevivir. ¿Se entiende? Y es así, y se terminó. Es decir, es muy difícil que una persona común, sin entrenamiento, sobre todo cuando no fuiste entrenado de chiquito en la ciencia, de grande ya no podés ser entrenado en la ciencia. Es muy difícil que una persona, digamos, común, pueda romper esas estructuras mentales y esa programación no solamente familiar, no solamente cultural, sino también genética, es decir, esas instrucciones son genéticas. Y entonces es muy difícil romper eso y creer en la ciencia. La ciencia requiere paciencia, requiere estudiar, requiere contradecirse a uno mismo, requiere ser valiente. Uno tiene que ser valiente para ser científico, porque tiene que tener el valor de atreverse a pensar distinto. Y no todo el mundo es valiente, casi nadie es valiente. De hecho, fíjate, la proporción de científicos que hay es muy baja, muy baja. Bueno, habiendo explicado esto, habiendo explicado qué es la ciencia y quiénes son los que interpretan la ciencia, que son los seres humanos, en el mejor de los casos vas a llegar a una lista de leyes naturales que son comprobables. Una vez que son comprobables se pueden utilizar. Bien. ¿Para qué se pueden utilizar? Bueno, acá viene la parte política. La parte política es, nosotros tenemos que tener, nosotros, me refiero a la tribu, a una tribu cualquiera, nuestra tribu, tiene que tener el conocimiento verdadero. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder fabricar mejores armas, para poder fabricar mejores estrategias, para poder alimentarnos mejor, para poder ser más rápidos, más inteligentes, más sanos, más saludables, más todo más. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Eso sería la ciencia verdadera. Ahora, ¿qué pasa? Vos no querés que el enemigo tenga tu ciencia.
Vos querés que tu ciencia sea tuya, no del enemigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Públicamente vos mentís, ¿eh? Te mienten con la energía oscura, con la materia oscura, con el Big Bang, te mienten con un montón de cosas. Pero el conocimiento verdadero no te lo dicen. No te hablan ni del crecimiento del planeta Tierra. Ahora vi unas noticias ahí que dicen que la Tierra se está agrietando por todos lados. Claro que se está agrietando por todos lados, porque el planeta está creciendo. El planeta viene creciendo desde la época de los dinosaurios, o mucho antes, y viene creciendo, creciendo y creciendo. Y se genera materia de la nada. Y eso es una cosa que no te la dicen. No figura en ningún lado. Están descubriendo la partícula de Dios, pero no te dicen que la materia se genera a sí misma, o se regenera o se multiplica a sí misma, en un lento proceso. Eso no te lo dicen. ¿Por qué? Porque vos no tenés que saber la ciencia verdadera. Vos tenés que saber la ciencia que ellos te cuentan. Ellos te cuentan todo un montón de estupideces, y vos tenés que pensar en eso. La ciencia verdadera es para ellos, no para vos. O sea, la tribu de ellos tiene la ciencia verdadera. La tribu nuestra tiene cualquier verdura. ¿Se entiende? Bueno, muchas de esas falsas ciencias se vuelcan en Wikipedia y muchos de estos pibes de YouTube se la pasan, digamos, retransmitiendo, no me refiero a estos que están acá en este momento, ¿no? Pero la mayoría retransmiten lo que ven en Wikipedia. Y lo que ven en Wikipedia muy probablemente no sea cierto. En ese sentido le doy la razón a este muchacho, a Mundo Desconocido, porque ya sea por querer ganar aceptación científica, o ya sea por querer engañar, o sea, un pueblo que quiere engañar a todos los demás, y que además justamente maneja todos los medios de comunicación, incluyendo Wikipedia, te fuerzan a pensar en cosas falsas. Entonces, los trabajos científicos, la inmensa mayoría son falsos. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Bien, sumado a que, digamos, la ciencia es atacada por la religión, o por, digamos, no solamente por la religión, sino por pseudociencias, por ejemplo lo de la Tierra plana, que son tipos que no le cabe en la cabeza que la Tierra no es plana. O sea, resulta que todos los planetas observables del universo son esféricos, pero la Tierra no, la Tierra es plana. Y escúchame, ¿qué tiene la Tierra de especial? Nada, no tiene nada de especial. Eso de creerse superior y creerse especial y creerse los hijos de Dios, eso todo es muy de la religión. Eso es una cosa que es muy difícil sacársela de encima. Y la inmensa mayoría no puede aceptar eso. La inmensa mayoría de la gente cree que un ser superior, o sea, los humanos somos una especie de ángeles caídos, expulsados del paraíso, y que somos formas de vida degradadas, por decirlo de alguna forma. Mientras que la evolución dice que nosotros venimos de abajo, y somos cada vez mejores. Son posturas, por supuesto, totalmente opuestas e irreconciliables, pero bueno, es así. Y bueno, ¿y qué pasa con esto? Pasa que mucha gente no puede aceptar que la vida y las especies y digamos, la reproducción sexuada y todo ese tipo de cosas no haya sido creada por nadie. Ahora están impulsando con toda la fuerza del mundo, el creacionismo no cierra por ningún lado, entonces están impulsando el diseño inteligente, el diseño inteligente. Y te dicen estupideces como, por ejemplo, no sé, yo meto un montón de aminoácidos en un frasco y no sale una cucaracha o no sale una araña de manteca en el refrigerador y no se genera nueva forma de vida. ¿Y cómo sabes que no se genera una forma de vida? Por ahí se está generando nueva forma de vida a partir de materia, digamos, con átomo de carbono, o sea, materia biológica, materia orgánica. Quizás se está generando, pero ¿qué pasa? Mucho antes, muchísimos millones de años antes de que surja una cucaracha, vos ya te comiste la manteca, ¿entendés? Entonces, o la mayonesa o lo que sea. Son argumentos que, o sea, algunos dicen que la evolución tiene que ser algo así como el increíble Hulk, que sos un ser humano normal y te convertís en un monstruo verde gigante. Y no, la evolución no trabaja en un solo individuo, la evolución trabaja por generaciones. El genoma es bastante estable en un individuo, no cambia, no es que te tiran rayos gamma y te convertís en Hulk, no es así, no es así. No se pueden sacar de la cabeza el tema del creacionismo. Quieren forzar la evolución como un creacionismo, no les cabe en la cabeza que no existe un ser superior, no hay seres superiores, ¿viste? Bueno, y bueno, y por eso, digamos, la gente también descree de la ciencia. Descree de la ciencia primero por las fantochadas científicas que hay, ¿sí? Segundo, porque usan la ciencia para hacer el mal. Por ejemplo, Monsanto Bayer, que usa la ciencia para matar gente.
¿eh? O para hacer cañones usan balas de uranio, ¿entendés? Uranio empobrecido para matar gente y dejar radioactividad por donde pasan. Usan la ciencia para cáncer, por ejemplo. No lo quieren curar, ¿por qué? Y porque un enfermo de cáncer trabaja hasta morir con tal de pagarle a las farmacéuticas. Entonces eso es un mal uso de la ciencia. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que te venden, por ejemplo, vos te dicen, usted tiene SIDA. Bueno, fantástico. Tiene que pagar, no sé, esta fortuna para comprar los remedios. Bueno, te gastás todo lo que tenés en comprar los remedios. Resulta que después de que te quedaste sin fortuna, decís, bueno, no puedo pagar más los remedios. Listo, no tomo más nada, me dejo morir. El tipo no toma más remedios, se deja morir y resulta que se cura. Y vos decís, pero escúchame, no tenía SIDA yo. No, ahora no tiene nada, señor, vaya tranquilo. ¿Cómo? ¿Y por qué gasté tanta plata en remedio? Y no es un solo caso, hay ya cientos de casos. Y vos decís, escúchame, ¿existe el SIDA o no existe? ¿O es un invento para sacar plata? ¿Qué sé yo? Resulta que hay 3 pruebas para el SIDA. Una tiene que ser complementada con las otras 2. Y la otra también tiene que ser complementada con las otras 2. Y la tercera también tiene que ser complementada con las otras 2. Los médicos dicen, si hiciste las 3 es porque, y te da positivo en las 3 es porque tenés SIDA, si no, no. Pero resulta que cada una de ellas necesita de la otra. O sea que ninguna te da certeza. Y como ninguna te da certeza, no hay certeza de que tengas SIDA. ¿Entendés? Entonces voy a decir, escúchame, con ese manejo y ese manipuleo, ese manoseo de la ciencia, es lógico que la gente no quiera creer. No quiera creer. Tenemos el problema de que el ser humano está programado para descreer, o sea, creer en otras cosas que las cree por instinto. Tenemos el problema de los falsos científicos, tenemos el problema de la falsa utilización de la ciencia verdadera, y tenemos el problema del engaño, es decir, la ciencia pública, digamos, que está llena de mentiras. Te pongo un ejemplo, dice, por ejemplo, un artículo, desmontando el mito del cerebro izquierdo y el cerebro derecho. ¿Sí? Durante muchos años se habló de que un hemisferio cerebral regía la parte lógica, computacional, seria, y la otra parte era la parte creativa, musical, actoral y qué sé yo. ¿Sí? Eso se creyó durante mucho tiempo y bueno, fue así. Bien, ¿qué es lo que pasa ahora? Están tratando de desmontar, no sé por qué, pero están tratando de desmontar eso. Entonces dice, desmontando el mito del cerebro izquierdo y derecho. ¿Sí? O sea, salieron un montón de artículos desmintiendo esta diferenciación de los hemisferios cerebrales y dice que los dos hemisferios son iguales, que funcionan como uno solo y chao. Lo cual es totalmente falso porque una persona puede, por ejemplo, yo puedo manejar el mouse de la computadora y puedo navegar por internet y al mismo tiempo puedo estar hablando con ustedes. Y eso es porque tengo 2 hemisferios cerebrales, o sea, tengo 2 cerebros en realidad. Y el hecho de que son distintos está demostrado por el hecho de que si vos te dormís del lado derecho, tenés pesadilla, y te dormís del lado izquierdo y soñás cosas lindas. Y eso solamente se puede explicar, o mayoritariamente se podría explicar, siendo que un hemisferio se irriga más que el otro de sangre, ¿se entiende? Así que, amigos, tengan mucho cuidado con esto, porque es un tema en el que todos tienen razón, pero al mismo tiempo todos se equivocan. Y bueno, y es un problemón, porque la ciencia es lo único que nos diferencia de los animales, digamos. Es lo único que distingue a la raza humana y lo único que nos va a permitir comunicarnos con eventuales otras civilizaciones y lo único que nos va a permitir sobrevivir. Así que, bueno, ya lo hice súper largo, súper largo. Lo que pasa es que hoy tomé café y estaba así como loco. Así que, bueno, amigos, no sé qué más decirles sobre este tema. Acá desde este canal humilde que viene creciendo, pero sigue siendo humilde, impulsamos la ciencia verdadera. Ustedes me han visto que yo soy muy crítico de la ciencia actual. Y es más, di explicaciones sobre por qué no existió el Big Bang. La teoría del Big Bang ya es innecesaria, porque si el espacio se está creando continuamente, como dicen los científicos ahora, no hace falta el Big Bang. Si la Tierra se está expandiendo y hay grieta por todos lados, y de hecho el planeta Marte tiene una grieta de polo a polo gigantesca, como no hay erosión, no se cierra esa grieta, queda abierta. Es más que evidente que el planeta Marte está creciendo por dentro. Es más que evidente, ya no se puede ocultar. ¿Y qué pasa con eso? Y bueno, si la materia se crea a sí misma, tampoco es necesario el Big Bang. Es decir, incluso el cálculo de las edades de las estrellas, si el Sol genera su propia materia y viene creciendo, tampoco las edades de las estrellas son correctas. Tampoco las edades de las galaxias son correctas. Tampoco el supuesto 13.500, 13.800 millones de años que tiene el universo tampoco es correcto.
De hecho, las constantes universales podrían estar cuestionadas. Hay mucho por hablar, mucho por hablar. Y bueno, y es así. Bueno, les repito, no lo quiero hacer tan largo. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a la campanita. Y déjenme en los comentarios saber qué piensan, si tengo razón, si estoy equivocado. Y qué les parece mi intervención en el Jet Set científico de YouTube. Como siempre, les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima con alguna otra super conspiración. Así, qué sé yo, ¿vieron? Bueno, les mando un abrazo.